rincón del miedo. Era como tener una doble vida, pero no se trataba de infidelidad, sino de los viajes propios de los turnos rotativos 7x7 que lo hacían estar alejado una semana entera de quien lo había escogido como su pareja, y luego 7 días de vida en pareja. A veces pensaba que la estorbaba. Mal que mal, cuando llegaba, acababa con la rutina que tenía la mujer en su ausencia. Sabía que tarde o temprano eso perjudicaría la relación. Se imaginaba de viejo, todavía subiendo al avión, que lo alejaba de su esposa e hijos, como siempre había sido, en un viaje interminable. Pero lo que vivió lo hizo cambiar completamente el rumbo de su existencia. Manuel era un hombre de 40 y tantos, que reflejaba en sus ojos la dureza de la vida. Cerrado a cualquier creencia que no fuera la católica, la religión le había explicado todo lo que necesitaba saber. Como comprenderán, era un escéptico de tomo y lomo, y cuando en las sobremesas se empezaban a hablar de ovnis y sucesos paranormales, era el primero en levantarse. No estoy para escuchar huevadas, decía molesto, no importando si era en la pega o en la casa. Su trabajo en la minera era bien simple: mover la tierra. Lo que hacía con gran facilidad, maniobrando su maquinita, un bulldozer recién llegada a la faena que se utilizaba día y noche. Como estaban atrasados en el laburo, habían dividido la carga horaria en 3 tandas: mañana, tarde y noche, siendo este último turno el menos apetecible por los mineros, que muchas veces se molestaban cuando les tocaba el maldito horario. Manuel no era de ellos. A él no les disgustaba mucho, pues en el descanso solo se dedicaba a pensar en el tiempo que perdía lejos de su familia, ausentándose de los logros de sus hijos y prontamente de sus nietos que no tardarían en nacer, imaginaba. Por eso, aquella noche llegó, antes que todos, a su lugar de trabajo. El camino que construían se hacía al costado de una ladera de tierra amontonada hace meses, en gran parte por él mismo, y serpenteaba hasta perderse detrás de las lomas. Eran las 3:15 de la madrugada, y su trabajo pasaba sin sobresaltos. La noche estaba más oscura que de costumbre, pues la luna brillaba por su ausencia, y solo los focos de la máquina, funcionando, permitían ver a cierta distancia. Mientras intentaba doblar el vehículo, su vista se posó sobre algo muy extraño que caminaba a unos metros del camino. Se estremeció, incrédulo frente a lo que observó. Un hombrecillo, de no más de 1 metro de altura, volteó a mirar las luces que lo encandilaban, dejando ver un rostro, ojos grandes y rojos, acompañados de una prominente nariz, un aspecto desasiado y molesto, y lo que más llamó la atención del faenero, en el lugar donde debían ir sus manos, unas enormes uñas que más parecían garras amenazantes frente al peligro. Sin alcanzar a reaccionar, el extraño ser se abalanzó sobre Manuel, que no atinó ni siquiera a pestañear. Solo el bendito parabrisa, reforzado del bulldozer, evitó la tragedia. Los 10 segundos que duró el ataque parecieron una eternidad. El conductor incluso llegó a pensar que el vidrio no resistiría la implacable fuerza del ser, que de un gran brinco sorteó los 5 metros de distancia que lo separaban de la máquina, arañándola con su garra a escasos centímetros del impactado Manuel. Al ver acercarse otra de las máquinas, el hombrecillo dio otro gran salto, alejándose a gran velocidad y desapareciendo tras la loma. El conductor, en shock por lo vivido, bajó de la máquina tras notar que ya había pasado lo peor.
instante en que una máquina niveladora casi lo alcanza, en lo que pudo ser una tragedia. Después de contar lo sucedido, y aún estremecido por el fin rotundo de su escepticismo, la faena se suspendió hasta el día siguiente, al no haber obreros que quisieran seguir trabajando por el temor de lo que habían oído de la boca de Manuel. Este último fue llevado a Calama y separado de sus labores. Al día siguiente renunció. Aún hoy son recurrentes las historias de apariciones del norte. Por eso, por sus caminos hay que andar con cuidado. El camino húmedo en medio de esos árboles añosos parecía más complejo a medida que nos adentrábamos en el bosque. No podía ser cierto, y en nuestras mentes, lo oído hace solo un par de horas atrás en el restaurante no era más que una de esas historias hechas para asustar al forastero. El punto es que ahí estábamos, en pleno corazón de Chiloé, buscando el lugar más cómodo para montar la carpa, a sabiendas de las nubes amenazantes que no nos traían buenas noticias. Desde el inicio del viaje habíamos tenido que sortear problemas, que cómo podían viajar solo mujeres, que era peligroso, que no conocíamos, y así, un montón de malas vibras frente al viaje que iniciábamos. Pero nos atrevimos, yo y mis amigas, a la aventura, tal como nos habíamos prometido al salir del colegio. Pero ese día algo no andaba bien. El mar de árboles impedía ver el cielo, y nadie quería reconocer que estábamos perdidas. Por eso continuamos silentes hasta llegar a una pequeña bifurcación en el camino. Ahí mismo decidimos sincerarnos y reconocer lo obvio, acordando pasar la noche bajo un imponente olivillo. No tardó mucho en aparecer la lluvia. Era de esperarse. Apuradas nos encerramos en la carpa, que pese al maltrato de las 2 semanas de viaje, resistía estoicamente el ataque de la ventolera y el agua que caía a baldes por entre las ramas. Un par de horas más tarde nos fuimos a dormir, esperando el fin del temporal, pero teniendo claro que la lluvia del sur puede seguir por días y semanas. Luego, lo infaltable. Chiquillas, quiero ir a hacer pipí, dijo la Nati. ¿Quién va conmigo? Un poco a regañadientes me ofrecí a acompañarla, empatizando con su necesidad, pero ocultando las ganas de ir, que hace rato resistía. No caminamos ni 5 metros, y apoyadas de un árbol, un palo retorcido llamó mi atención. El bastón perfecto para el trekking, pensé, mas el apuro de mi compañera hizo que volviera a mi objetivo. Andrea, la otra integrante del grupo, que se negó a acompañarnos, sintió pronto la necesidad de darnos alcance, sea por miedo o por ganas de orinar, así que solo unos minutos después de nuestra partida, abrió el cierre de la tienda y salió, esperanzada en divisarnos por las cercanías, pero lo único que encontró fue mucho más desagradable que la lluvia misma. Justo al frente de la carpa, el paso de algún animal, pensó, dejó sus fecas apestosas repartidas. Como el agua arreciaba, decidió volver a la carpa antes de empaparse más, pero en el momento mismo en que intentó regresar, la imagen más extraña que pudo imaginar apareció a su lado. Un hombre muy atractivo, de tez morena, 1,80 m y a torso descubierto, le lanzaba su aliento, paralizándola de inmediato y haciéndola caer en un sueño profundo y cálido. De ahí se borró. No pasó mucho y regresamos. Con sorpresa vimos a Andrea en el piso del húmedo camino. Parecía estar desmayada. De otro modo, no se explicaba su presencia allí, en medio del vendaval. Rápidamente nos acercamos y con estupor comprobamos que solo estaba durmiendo. Después de despertarla y todavía desorientada, volvimos a la carpa. Mientras nos despojábamos de las ropas mojadas, Andrea nos contó lo que había sucedido, desde sus ganas de alcanzarnos, las fecas de la entrada de la carpa
y el encuentro con su galán. Sin dejar de mirarnos, nos dijo que ahora que lo pensaba, lo ocurrido había sido algo muy extraño y peligroso, pero que en ese instante no sintió temor, solo relajo y tranquilidad, a pesar de que no recordaba más. Prácticamente no pegamos un ojo en toda la noche, asustadas por lo acontecido. Por la madrugada cesó la lluvia. Con los primeros claros decidimos ordenar todo y volver a la ciudad, pero al salir de la carpa nos llevamos otra sorpresa más. Todo el lugar estaba cubierto de quilinejas, una planta trepadora típica de la isla, a pesar de que solo un día antes no había siquiera una de esas en el sector que acampamos. Antes de partir, quisiera buscar el palito retorcido que había visto en la noche para usarlo de bastón en el largo trayecto de regreso, pero no lo encontré. Decidimos partir. Más tarde, la anciana del restaurante nos reafirmó todas las historias sobre el mítico ser, ese que con su Powell Dune ronda los bosques en busca de mujeres, a las que enamora con su aliento, haciéndose pasar por galán, el mismísimo Trauco.